Shalom, espero que se encuentren muy bien con la ayuda de Dios. En esta oportunidad he querido hacer este video para compartir un poco con ustedes y que podamos pensar acerca de algo que es fundamental en la vida de un cristiano, en la vida de una persona que quiere conocer más de Dios, aprender más del Señor, y es el estudio de la palabra de Dios. Y es que, como bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que nuestra fe debe siempre estar fundamentada en la palabra de Dios. También el apóstol Pablo hará referencia, alusión a que una parte de la armadura de Dios, específicamente de la espada, es la palabra de Dios. Por lo cual, la palabra de Dios debe ser fundamental, debe ser parte integral de la vida de la persona que quiere buscar del Señor, aprender del Señor, vivir para el Señor, honrar al Señor con lo que hace. Por lo tanto, debemos buscar conocer las Escrituras de la mejor manera. Esto también teniendo en cuenta que el Señor Jesús y en diferentes momentos, espacios en el texto bíblico nos invitan a escudriñar las Escrituras. Dirá el Señor: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Por lo tanto, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuchas, es muy importante que nosotros atesoremos y hagamos parte de nuestra vida, de nuestro caminar de fe, el texto bíblico. El cae empaparnos más, en cae a querer conocerlo un poco más, ¿sí? Como les digo en muchos de los videos que comparto, que podamos aprender un poco más de la palabra de Dios. Y algo que es muy importante y valioso para nosotros es poder conocer los textos bíblicos en su idioma original, tanto la Tanakh o el Antiguo Testamento en hebreo, su traducción al griego en la Septuaginta y el Nuevo Testamento en griego. Ya que al acercarnos a estos textos bíblicos en la lengua original en la que fueron puestos por escrito, vamos a ir comprendiendo más aspectos en la medida de que conocemos la gramática, las figuras que utilizan, el pensamiento de las personas que el Señor utilizó para plasmar, para poner por escrito su revelación. Entonces, al mirarlo en hebreo, en griego, vamos a poder notar esos aspectos propios de estas lenguas y, lógicamente, ir entendiendo mejor cada pasaje, sorprendernos con lo que el Señor tiene allí para nosotros, ese mensaje que está allí presente en los relatos bíblicos para cada uno de nosotros. Pero esto es algo que, digamos, requiere ese compromiso y ese anhelo por conocer. ¿Sí? De paso, un paréntesis aquí entre los dos, sin que nadie más nos escuche. Les quería invitar a que me acompañen y juntos podamos conocer y aprender un poco más del Señor, de su palabra, con esos tips, con esos puntos claves del hebreo, del griego, que podemos ir conociendo, que podemos ir enriqueciendo nuestra fe, ¿sí? Porque eso es algo que va a ser muy valioso para tu caminar junto con el Señor, ¿sí? El conocer las Escrituras y poder decir: ay, de razón que aquí lo traducen de esta manera, de razón que aquí este pasaje dice de esta forma, esta palabra clave que aparece allí, que me ayuda a comprender mejor lo que el Señor le dijo a esta persona, cómo obraron aquí, lo que el Señor Jesús hizo. Todo eso va a ser muy valioso para fortalecer, para fundamentar y para enriquecer tu fe, ¿sí?
para que cada vez tenga un fundamento más firme, más sólido, y así cuando vengan los vientos, cuando vengan enseñanzas que no tienen que ver con el Señor, vas a permanecer firme y tener un buen fundamento en Él, en Dios y su palabra. Pero tú te podrías preguntar, ¿y si yo no sé hebreo y no sé griego, entonces no me puedo acercar a la palabra de Dios? ¿No puedo conocer los textos bíblicos? Claro que lo puedes hacer. El hebreo y el griego es una herramienta que nos va a aportar muchísimo al momento de entender esos pasajes que tanto queremos conocer, degustar en las Escrituras. Pero si no conoces el hebreo y el griego, aparte de la invitación que te hice ahorita, de que podamos aprender juntos, podemos utilizar otros recursos que van a ir ampliando nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y uno de esos recursos es poder tener diferentes traducciones del texto bíblico, como por ejemplo la Reina Valera, muy amada y querida por nosotros, pero también la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia de las Américas o la Nueva Traducción Viviente. Y esto es un recurso muy útil cuando queremos conocer un poco más tanto de la palabra de Dios como entender ese pasaje bíblico que tanto anhelamos ir comprendiendo, profundizar un poco más en él, ya que cada una de estas traducciones no lo puede presentar de una manera que nos va a ir aclarando el lenguaje, el estilo que está allí presente en el texto. Entonces, este es un recurso muy valioso que tú también puedes aprovechar, que también puedes hacer uso de esa, digamos, herramienta, ¿sí? No quedarte con una sola traducción, sino poder comparar los textos bíblicos y decir, ay, venga, aquí cómo lo tradujeron, aquí cómo aparece, aquí cómo lo podemos encontrar, y así ir comprendiendo esas palabras que de pronto en un español más antiguo, como por ejemplo el de la Reina Valera, no te son fáciles de comprender, pero en otras traducciones como estas puedes llegar a entender de una manera más fácil. Pero si aún así todavía de pronto tienes ese interrogante, ay, pero para conseguir tantas traducciones, tantas Biblias, yo no lo puedo hacer en este momento, ¿cómo puedo hacer? No te preocupes, te quiero mostrar un recurso muy bonito que me acaba de llegar con el que podemos profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Y es esta Biblia multiversiones, donde podrás comparar la traducción del texto bíblico como lo encontramos en la Reina Valera 1960, la Reina Valera contemporánea, la traducción al lenguaje actual y la traducción Dios habla hoy. Ya que en cada una de sus páginas podrás encontrar en paralelo los textos bíblicos para ver cómo se tradujo en cada una de ellas. Por ejemplo, Reina Valera del 60. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Dios habla hoy. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Y tú qué esperas para escudriñar la palabra de Dios? Que Dios te bendiga.